por entregas, porque bueno, es una suerte de thriller político. Pero también, bueno, hay gente que hay memes, ¿no? Tommy, los habrán visto, memes, hay humor también. Y bueno, hay una especie de canción, no sé cómo llamarla, canción. Bueno, a ver, vamos a verla a Katy. No, pero tiene un nombre. De Katy Fulop. Katy Fulop, Sí, mira, la vamos a ver. Claro. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los que a los gringos lo iban a enfrentar. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas ¿dónde están? Bueno, qué show, ¿no? No es la única, Carlos Baute también lo hizo y una diputada de Vox en España también hizo este bailecito que ya se está transformando en el hit del verano. Claro, tal cual. Tiene ritmo, 60 años tiene Katy Fulop, lo festejó ahora. Vos sabés que yo estuve hablando con Katy, ella va a usar mucho sus redes como canal, como vector de comunicación. Está al tanto también de que hay mucho hateo, que hay mucha gente... Bueno, sí, como en todas las causas que generan grieta, que le profiere mensajes muy feos. Se está guardando, pero esto, insisto, utiliza las redes como ventana para comunicarle al mundo lo que siente. Igual, son pocos los artistas que se han manifestado. Muy pocos, sí. Muy pocos en favor de la libertad de Venezuela. Pero no solo venezolanos, ¿no? De todo el continente. Son muy pocos. Mira, mañana yo publico una nota de opinión en La Nación que se llama El infame silencio del progresismo. Tremendo. Infame silencio, es así. Y mira, los que se han llenado la boca hablando de, cuestionándote, señalándote con el dedo por cómplice de la dictadura, no sea una gente que nunca vivió la dictadura, bueno. Podés extenderlo al mundo del fútbol con este caso, que está en silencio. Ningún dirigente, salvo Juan Sebastián Verón, alzó la voz. Ningún miembro de la casta política, salvo Matías Joffe y Facundo del Gaiso y Elisa Carrió. Ningún miembro de la justicia hasta ahora se pronunció, salvo los jueces que están trabajando. Daniel decía que Aguischi le va a tomar declaración a Faroni el lunes. A Tofoni. Perdón. A Tofoni. A Faroni. Armella a Faroni, que va como... Por eso, Armella a Faroni. Y Aguischi a Tofoni. Son apellidos parecidos. Claro, esperemos de que Aguischi todavía continúe al frente de la causa, que el viernes va a tener que determinar la Cámara Federal de San Martín si sigue él o se la saca y se la da a González Charbay, alguien que está muy vinculado ideológicamente al kirchnerismo. Y bueno, ojalá que no la tenga, ¿no? Entonces, González hoy te comentaba, Lau, permitime esta digresión. Sí. No solo que omiten el tema, no solamente que lo soslayan, ¿no? Sino que cuando vos hablas en privado, no importa quién, pero yo he abordado mucha gente de mi status quo, empresarios teatrales, actores, artistas, cantantes, y te dicen que te dan una nota dentro de este contexto con la condición de que no les preguntes, en el caso de Venezuela, por el caso de Venezuela. Sí, en el caso del fútbol también. Fíjate que Messi dio notas y no le preguntaron absolutamente nada. Al único que le preguntaron es al principal responsable de esto. La Nación le hizo una breve entrevista a Claudio Chiquitapia, donde dijo falsamente de que una cosa es el mundo real y otro el mundo mediático y él no está imputado. Cuando está imputado, él, Tobillino, el gerente Lorenzo y Malaspina, en el caso de los aportes previsionales y la falta de pago de impuestos. Retención ilegal. Retención ilegal de impuestos. Delphi, tenés un audio, ¿no? Un corte de Delcy Rodríguez. Claro, lo estamos viendo allí. Hoy salió a hablar Delcy Rodríguez y en realidad sorprendió por varios motivos, pero entre las cuestiones que mencionó tiene que ver con las liberaciones, ¿no? Y dio una cifra, es la primera vez que desde Venezuela hablan de una cifra o de forma oficial de los detenidos. Mirá, escuchemos qué es lo que decía Delcy Rodríguez. Ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso
de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que se trazó el presidente en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. Bueno, Laura, mira, en relación a esto varias cosas importantes, ¿no? Porque por un lado lo que destacaría es este proceso no ha culminado, ¿no? Digo, ante todo. Después ella da una cifra que es de 406 presos políticos. A ver, ella habla de liberaciones anteriores a la extracción de Maduro. En diciembre dice alrededor de 190. Y después la cifra, el total le da 406. Lo cierto es que no hay registro en todo lo que es ni de la oposición venezolana ni la ONG que den cuenta de estas, digamos, liberaciones. Se está hablando, lo que es la oposición venezolana tiene confirmados 100 liberaciones y algunas ONG están hablando inclusive menos, entre 70 y 80 liberaciones. Ahora, bueno, es la primera vez que sí desde Venezuela hablan de esta cifra que, ya te digo, no se ha podido constatar y que es también oficialmente. Un reconocimiento a la existencia de presos políticos. Exacto. Hoy hablaba con Elisa Trota, hablé unos minutitos con ella, y me decía dos cosas importantes. Primero, que hay más gente presa, están metiendo más gente presa porque la gente se está animando a hablar más, con lo cual están siendo apresados. Y después, bueno, hablando un poco de este silencio cómplice, lo que me decía es, algunos, además de la versión no hablo, o si me entrevistás no quiero hablar de Venezuela, o los haters, es decir, los odiadores, están los que te hablan del derecho internacional, los que nunca hablaron de Venezuela. Es un tema, desde ya que es un tema a tener en cuenta. Pero lo que Elisa me decía es, a ver, nosotros estuvimos pidiéndole 26 años ayuda a la comunidad internacional y jamás hicieron nada, jamás lograron hacer nada. Entonces, lo que a ella le molesta, y me parece que es de sentido común, es ¿qué es lo que pretendían? ¿Que nosotros nos muriéramos con Maduro? ¿Cuál era la opción? ¿Seguir hablando 20 años más? Porque esta es la otra opción, ¿no? Bueno, pero se viola el derecho internacional, que es cierto, pero hay situaciones que realmente son muy dilemáticas. La comunidad internacional podría haber sido mucho más dura, con sanciones económicas, con sanciones, con quitarle la visa a estos personajes, al resto de los países, no solamente a Estados Unidos, y no lo hicieron, ¿no? Y no lo hicieron, exactamente. Entonces, bueno, la verdad que ahora apelar al tema del derecho internacional, Elisa me decía, lo sentimos como una burla, ¿no? Porque... bueno, tenemos a Tomás Dugan, es un abogado que defiende presos políticos en Venezuela y que además pidió la extradición de Maduro. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con toda la mesa, está Daniel Santoro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, Tomás. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo es esto de haber pedido la extradición de Maduro y cómo estás viendo en general el tema Venezuela? Bueno, nosotros pedimos la extradición de Maduro porque logramos, primero, que se abra una causa de jurisdicción universal en Argentina, donde se investigan los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, y luego que se ordene una orden de captura internacional, no solo contra Nicolás Maduro, sino también, por ejemplo, contra un señor que estaba ahí parado, justo estaba viendo el video, que es Diosdado Cabello, que es uno de los mayores torturadores de la historia de Latinoamérica, una persona que seguramente está entorpeciendo precisamente la liberación de los presos políticos y que no creo que logre hacerse ningún proceso de transición a la democracia con él estando presente allí en esta especie de madurismo sin Maduro. En Argentina logramos demostrar precisamente la perpetración sistemática de los crímenes de lesa humanidad a través de la declaración de una cantidad de víctimas y además a través de la incorporación de importantes informes principalmente, por ejemplo, de la ONU. Es decir, el informe Bachelet fue clarísimo y esto fue una función muy importante de la ONU. Lo digo porque yo comparto la opinión de mucha gente que sostiene que los organismos multilaterales no cumplen sus funciones, que el derecho internacional es un derecho que sirve para denunciar, pero no para sancionar. Pero la ONU cumplió una función muy importante en este caso, que fue precisamente el trabajo de campo y demostrar la cantidad de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y detenciones arbitrarias. Además, era una figura de Michelle Bachelet insospechada de ser de derecha o...
¿no? Pero yo coincido con lo que decís, pero finalmente ese trabajo de campo, que fue muy bueno, excelente trabajo y además fue muy movilizante por la figura de Bachelet, tampoco arrojó ningún resultado concreto, ¿no? Es importante ahora para tener como argumentación, como prueba, pero es que este es en los papeles no pasó nada. Es que el derecho internacional tiene este problema, que sirve para denunciar, no sirve para sancionar. Lo que ocurre en Venezuela, además, miren, hay una opinión del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se da legalidad, precisamente, se demuestra la legalidad del procedimiento. Este tipo de detenciones, cuando se realizan precisamente para cumplir una orden judicial de detención en casos, por ejemplo, de graves violaciones de los derechos humanos, que sería el caso de la Argentina, el caso de Estados Unidos es narcotráfico y terrorismo, está absolutamente autorizado. Nosotros en Argentina tenemos una prueba de ello. Eichmann, por ejemplo. La detención que hizo Israel de Eichmann. Efectivamente, Argentina se quejó en la comunidad internacional y demás, pero nadie discute la legalidad de la detención de Eichmann y el juicio de Eichmann. Tomás, perdón, ¿y por qué no se hizo antes si existe un marco legal para hacerlo? Bueno, esta es una linda pregunta para hacerle a los países de la región más que a Estados Unidos. A Estados Unidos le dejaron la pelota en el arco para que se meta en Venezuela, seguramente con intereses económicos. Ahora, yo creo que la pregunta hay que hacerla a México, hay que hacérsela a Brasil, hay que hacérsela a Colombia, es decir, los países que tenían que ejercer presión sobre Venezuela y no lo hicieron. Y al gobierno de los Kirchner también, ¿no, Tomás? Por supuesto. Bueno, el gobierno de los Kirchner fue cómplice de Nicolás Maduro. Esto está demostrado, miren, hay una causa, la de Antonini Wilson, es una demostración, es en la punta del iceberg de lo que ocurría entre Maduro y Argentina. Pero una pregunta técnica, o sea, primero, además del caso de Eichmann, tenemos que hay militares argentinos que han sido juzgados por este derecho internacional que dice que los delitos contra la humanidad no prescriben. Y segundo, el fiscal Stornelli pidió la extradición por el pedido de tu organización, Tomás. ¿Qué va a hacer ahora el juez Sebastián Ramos? ¿Tiene plazo? ¿Habilitó la feria? ¿Cómo sigue el procedimiento del pedido de extradición? Ramos dijo que téngase presente que cómo le dicen a uno que no cuando no quieren decirle que no. En realidad, si esta fuera una causa cualquiera, un robo de auto, nadie discute que si hay una orden de captura internacional dictado contra una persona, esa persona es detenida en otro país, lo único que puede hacer el juez es pedir la extradición. No hay otra cosa que se pueda hacer. Es decir, no es. Por lo tanto, tanto el fiscal como nosotros, que somos querellantes, apelamos téngase presente, y hoy se encuentra en la Cámara. Yo en estos días supongo que va a salir la resolución y entiendo que tendría que dictarse el pedido de extradición sin ningún problema. Después Estados Unidos, sobre la base de los tratados internacionales, verá qué hace. Si extradita a la Argentina, Nicolás Maduro no lo hace, pero sí podría ser, por ejemplo, prestar colaboración para que sea indagado, para que preste declaración indagatoria, sea detenido en Nueva York, que vaya un juez argentino a indagarlo en Nueva York por ese tema. Exactamente, un fiscal, probablemente nosotros también, y se lo indague y se puedan hacer preguntas. Maduro podrá responder o no, pero eso es importantísimo para que la causa pueda avanzar a la etapa de juicio. En la causa hay una persona que se ha presentado, que es Noguera Pietri, que era el que dirigía la Guardia Nacional Bolivariana cuando se cometieron las peores matanzas de civiles en las calles. Está presentado e hizo todo lo posible por impedir que esta causa prospere o continúe, y hasta ahora no lo ha logrado. Ahora, hoy hablaba Tomás y Daniel y toda la mesa con varios activistas venezolanos, gente que está siguiendo el tema, y me decían dos cosas un poco para charlar acá en la mesa. Una, la posibilidad de que Maduro pueda hablar, ¿no? Que se decida colaborar con la justicia de Estados Unidos, que tiene este sistema de reducción de penas, y después son venezolanos que viven acá, ¿no? El miedo que tiene el kirchnerismo de que Maduro hable y estas confesiones del Pollo Carabajal, jefe de inteligencia del chavismo, cuando él dice, que él manejaba el dinero justamente para controlar la región, ¿no? Y entre esa región está la Argentina. Entonces, que hay mucha inquietud en el kirchnerismo por si alguno se quiebra, sobre todo si Maduro se quiebra. Por supuesto. Miren, hay prueba en la causa de Antonini Wilson, no solo de la valija de Antonini, sino hay un chofer que declaró
que precisamente esto ocurría de manera sistemática, es decir, que él entraba a Aeroparque sin ningún tipo de control, bajaban aviones que venían de Venezuela con cajas que tenían libros, supuestamente, y que eran llevados a un hotel. Y eran transportados por militares venezolanos, sin ningún tipo de control. Nadie controlaba esas cajas. Esto ocurrió muchísimas veces, y esto está en una causa judicial argentina. Por lo tanto, el juez Yadarola también podría preguntarle a Nicolás Maduro acerca de estos pagos, estos vínculos con el kirchnerismo y con otros muchos gobiernos de la región que también recibieron pagos para precisamente generar negocios con Venezuela, negocios totalmente turbios, por cierto, ¿no? Obviamente. Tomás, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Delphi Galarza. Mira, hablamos un poquito ahora de la política local. En realidad, te sumo una cosita de la política internacional que acaba de suceder a esas instancias y tiene que ver con el poder de Estados Unidos sobre Venezuela. Algo que venía dando vueltas es justamente, una resolución que acotaba el poder de Donald Trump en los que son los poderes de guerra y sobre todo en una futura o eventual incursión en Venezuela. Fue una resolución que incluyeron desde el Partido Demócrata y bueno, finalmente en el Senado acaba de rechazarlo por un margen muy estrecho, solo un voto, ¿no? Bueno, así que el Senado de Estados Unidos rechazó esta resolución que acotaba los poderes de Donald Trump en una eventual incursión en Estados Unidos, perdón, en Venezuela, ¿no? Después de, bueno, todos los cuestionamientos que hubo internamente también sobre el desembarco de Estados Unidos en Venezuela, me refiero a nivel, a nivel del país, ¿no? Y a nivel en el Congreso y por supuesto en todo lo que es las diferencias entre demócratas y republicanos. Y una cosita más, sumo también en el plano internacional, que hoy la veíamos a Delcy Rodríguez, hoy mantuvo una larga conversación con Donald Trump. Bueno, hablaron los dos, hablaron de una colaboración mutua, de una agenda bilateral, ¿no? Después también Delcy Rodríguez, en las imágenes que veíamos, hablaba de un nuevo movimiento político, ¿no? Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. ¿De un nuevo movimiento? Momento. No movimiento. Ok. De un no, nuevo digo, momento. Capaz que lanzó un nuevo movimiento, No, qué sé yo, acá, de un nuevo momento político en Venezuela, ¿no? Bueno, hay que ver y hay que seguir muy atentamente qué es lo que sucede con esta transición, pero el del sismo. Podría ser. No, pero lo que dice Delfina es muy importante. Sí. Porque además este rechazo a limitar los poderes sin declarar la guerra, de intervenir en otros países, tiene que ver también con Irán, ¿no? Claro. Que después, si no sé si tenemos tiempo, vamos a tratarlo, pero es un tema que está realmente muy caliente. Ya se está hablando de más de 3.400 muertos. Irán hace un rato acaba de declarar espacio de guerra, bloquear su espacio aéreo, desviando a todos los vuelos comerciales. Estados Unidos desplazó las bases que tiene cerca de ahí por un eventual ataque y Trump sigue diciendo ya llega la ayuda y siguen realmente las protestas en el país persa. Las protestas en donde puede realmente caer el régimen autocrático clerical que domina a Irán desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que son también las nuevas generaciones. Vamos a tener un especialista que nos hable más tarde, que es Gabriel Ventasgal. Muchos analistas hablan de una masacre, que se está produciendo una masacre realmente en Irán para reprimir las manifestaciones y va a haber un primer ejecutado, que es un muchacho joven, que le han dado 10 minutos para despedirse de sus familiares simplemente por haber estado en las manifestaciones. Trump dijo, ¿no?, que había habido un avance y que se habían frenado las ejecuciones, ¿no? Sí, de todas formas, a ver, pero este caso, no, tengo entendido que no. A ver, este caso de este chico de 26 años fue detenido el jueves pasado por formar parte de estas, por manifestarse básicamente, y lo que hablan sus familiares es, obviamente, que no hay ningún proceso judicial. Vos imagínate, desde el jueves pasado, ahora que ya se tomó la decisión de la ejecución, ¿no? Habla de, completamente una violación al derecho de la defensa, más allá del resto de violaciones de derechos humanos que se están reportando. Y además es un efecto disciplinador, ¿no? Si te manifestás, te vamos a matar, es así. A ver, no hay cifras, no tenemos ni noción, más allá de que hay algunas cifras extraoficiales que están elevando el número de muertos a 3.000, pero lo cierto es que no hay ni cifras oficiales en relación también al apagón informático que hubo hasta, te diría que hasta ayer en su totalidad, ¿no? Es muy difícil además de dar dimensión de lo que está sucediendo en Irán. Bien, vamos a la política local, sí, ahora, tema reforma laboral.